Bendiciones, alumnos de LBI. Es un placer para mí saludarles nuevamente. Soy la profesora Berenice Lara y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes en la clase de Historia de la Iglesia. Estoy muy emocionada de poder iniciar este curso con ustedes, en el cual exploraremos los orígenes, desafíos y victorias de la Iglesia cristiana alrededor de los siglos. Espero que este curso les sea de grande bendición y que enriquezca su aprecio por nuestra herencia bíblica y espiritual. Sin más, demos inicio y, como siempre, es mi deber recordarles sus tareas. Hay que ver el video número 1, participar en el foro 1 y presentar un informe de lectura de su libro de texto asignado desde las páginas 17 a la 92. Si usted tiene alguna pregunta, en el sílabo encontrará mi número de teléfono o mi correo electrónico para que usted se comunique conmigo y pueda, si es posible, disipar sus dudas. ¿Estamos listos? Bien, vamos a dar inicio a nuestra primera parte de la clase Historia de la Iglesia. La palabra del Señor dice en San Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesucristo hablándole al apóstol Pedro acerca de la importancia de su iglesia. Sin duda que Jesús ha tenido cuidado de ella siglo tras siglo y podemos ver que aún a pesar de todas las vicisitudes que la iglesia ha enfrentado, sigue de pie y firme, luchando en contra de las acechanzas del maligno y caminando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Para dar inicio a este curso, a esta primera parte, me gustaría compartir con ustedes una definición importante. ¿Por qué razón a la iglesia de los primeros siglos se le conoce como iglesia primitiva? En la historia de la antropología, el término primitivo se ha utilizado para describir culturas o sociedades que se consideran en un estado temprano de desarrollo social. Este uso de la palabra primitivo implica que estas sociedades están en una etapa temprana de evolución, en comparación con sociedades más avanzadas o modernas. Sin embargo, a través del tiempo se ha adquirido una connotación negativa cuando se habla de la palabra primitivo. El uso de este término para describir a sociedades no civilizadas en ocasiones se emplea de manera peyorativa, ya que sugiere una falta de desarrollo o inferioridad en comparación con las sociedades modernas. Incluso esta perspectiva refleja una visión muy eurocéntrica y evolucionista de la historia humana, clasificando a las sociedades en jerarquía de desarrollo. Esto ha ocurrido debido al cambio del lenguaje y su percepción. Hoy en día, por tal razón, muchos antropólogos y académicos evitan usar el término primitivo debido a esto y optan por utilizar diferentes términos para referirse a la iglesia histórica, a la iglesia del primer, segundo y tercer siglo. Estos términos incluyen la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los primeros cristianos, la iglesia de los padres apostólicos y la iglesia de los orígenes. Ahora bien, si nosotros estudiamos la raíz etimológica de la palabra, nos vamos a dar cuenta que proviene del latín primitivus, que significa primero o primordial.
primitivus deriva de primus, que significa primero. En conclusión, estos términos alternativos que acabo de presentar, utilizados por los académicos para referirse a la iglesia, son de gran utilidad para nosotros si queremos evitar que se piense que estamos usando la palabra de manera peyorativa. Sin embargo, quiero aclarar que en esta clase utilizaremos ese término no en el sentido burdo de la palabra, sino de manera precisa y respetuosa, refiriéndonos al desarrollo temprano del cristianismo. Aclaramos, no usamos primitivo de manera despectiva, sino de manera histórica, haciendo caso o aferrándonos a la raíz etimológica de la palabra. ¿Cómo? Como la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, la primera iglesia cristiana. Espero que esto haya quedado claro y de ahora en adelante, si ustedes escuchan a alguien referirse a la iglesia primitiva con uno de las frases o términos que compartí con ustedes, como la iglesia del primer siglo o la iglesia de los primeros cristianos, sepamos que esto es una práctica común entre los académicos de nuestros días. Vamos a continuar y ahora quiero compartir con ustedes una introducción que abarca los 6 periodos en la historia de la iglesia. Cabe resaltar que esta introducción será breve, es imposible en una clase de 1 hora o en un video de 1 hora entrar a profundidad a toda la información de la historia de la iglesia. Por lo tanto, vamos a dar en rasgos más amplios algunos de estos periodos que son o consideramos los más importantes. Y vamos a iniciar hablando precisamente de 6 periodos. 6 periodos que sobresalen en la iglesia. El primer periodo es el periodo de la iglesia apostólica, desde la ascensión de Cristo, 30 después de Cristo, hasta la muerte de San Juan en el año 100 después de Cristo. El primer periodo es la cumbre que marca el punto de partida de la iglesia de Cristo, desde el Monte de los Olivos, que se ubica cerca del muro oriental de Jerusalén. Aquí, alrededor del año 30 DC, Jesucristo, después de resucitar, dio sus últimos mandamientos o sus últimas instrucciones a sus siervos, a sus discípulos, y luego ascendió al lado del Padre o a la derecha del Padre. Una pequeña compañía o un pequeño grupo de judíos creyentes en el Señor Jesucristo, que había ascendido como Mesías y Rey resucitado, que venció la muerte con poder, se detuvo por algún tiempo en Jerusalén. Este grupo de judíos se detuvieron por un tiempo en Jerusalén. Y al principio, ellos no pensaban en una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Y esto es interesante y quiero que quede claro. Ellos no creían que estaban formando otra religión. Incluso seguían apegados a sus prácticas judías. Sin embargo, poco a poco se fueron ampliando sus conceptos y su ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Así que si usted lee los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que uno de los líderes más importantes, si no es el que podríamos decir el más importante de la iglesia apostólica, fue el apóstol Pedro. Él era un predicador, era uno de los amigos cercanos de Jesús, un hombre
aferrado, un hombre fuerte, un hombre que cometió muchos errores, pero que también, gracias al perdón del Señor y a su arrepentimiento, se reivindicó para poder convertirse en uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva. Su liderazgo no solamente, como dicen algunos, se refiere a la iglesia tradicional, sino que estamos hablando de la iglesia fundada verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo. Él proporcionó en sus escritos y en su dirección una dirección más amplia o una guía más amplia de lo que era ser un cristiano del primer siglo. Así que en este periodo de la iglesia, que concluye con la muerte de San Juan, el último de los 12 apóstoles sobre la tierra, aquel que murió después de que el Señor le había dado estas visiones apocalípticas, allí se cierra el periodo de la edad apostólica. Nosotros podemos apreciar toda esta información en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, en el que el apóstol Pedro y el apóstol Juan juegan un papel sumamente relevante. El segundo periodo de la iglesia es desde la muerte de San Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino. Este asunto es importante, ¿por qué? Porque el segundo periodo de la iglesia se trata de la persecución en los siglos 2 y 3, el hecho más relevante en la historia de la iglesia durante los siglos segundo y tercero fue precisamente la persecución que los emperadores romanos desplegaron en contra del cristianismo. Aunque esta situación no fue continua, sino que fue en periodos de tiempo, a menudo duraba varios años y podía estallar de forma terrible en cualquier momento. Y en cuanto al edicto de Constantino, en esta segunda parte de la persecución de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en el siglo IV la persecución se prolongó hasta el año 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador convertido al cristianismo, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo. Es sorprendente que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores fueron los más activos en la persecución. Sin embargo, la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima ya para ese entonces, o se volvió mínima o inexistente. Pudiéramos, y este es un tema de amplia discusión, nos pudiera tomar horas hablar sobre esto, pero no precisamente el edicto de Constantino fue de grande bendición a la iglesia. Si nos sumergimos en la historia, nos vamos a dar cuenta de que trajo mucha corrupción que prevalece hasta nuestros días. Es decir, que la iglesia perseguida, o en el tiempo en que fue perseguida, se mantenía pura delante del Señor, pero cuando dejó de ser perseguida, comenzaron a surgir asuntos de corrupción dentro del cuerpo de Cristo. En una tercera parte, volviendo al tema de la persecución, antes de que Constantino diera ese edicto, promulgara ese edicto, nos vamos a dar cuenta que hubo motivos que obligaron al gobierno romano a que procurara el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por un espacio de 200 años a extirpar el cuerpo de Cristo, a extirpar a la iglesia cristiana con la creencia de que ésta venía a perjudicar o a levantarse en contra de los emperadores. Así que había ese antagonismo. Aunque la iglesia siempre fue fiel a Dios, siempre fue pacífica,
el emperador, el gobierno del imperio le temía. Y nosotros ahora que tenemos acceso a la palabra de Dios, entendemos que esto, más que ser una lucha física en contra del gobierno de parte de la iglesia, era una lucha espiritual de parte del enemigo hacia la iglesia. Además de la persecución, el paganismo crecía cada vez más y acogía nuevas formas y objetos de adoración. Que el cristianismo excluía. El cristianismo en su pureza, los creyentes no se apegaban a las nuevas ideas paganas que surgían con el tiempo, lo cual hacía que la sociedad se atemorizara, ya que los dioses que se contaban por cientos y cientos, los ídolos, e incluso miles, no le llamaban la atención a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un solo Dios. Así que, por ejemplo, en Pompeya encontramos un templo a Isis, una diosa egipcia, construido para fomentar el comercio con Egipto. El cristianismo, en cambio, se oponía a toda adoración que no fuese al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otro de los puntos que hizo que prevaleciera la persecución de la iglesia fue la exclusividad del cristianismo. Un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, en un templo de Roma, donde se adoraban a otros dioses importantes. Sin embargo, los cristianos rechazaron la oferta con desprecio, ya que ellos no necesitaban que se le levantara una estatua a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya había resucitado. Esto hizo que este emperador se sintiera ofendido. Por lo tanto, la iglesia, de una manera u otra, tenía siempre ese problema de que al marcar la diferencia, era rechazada por la sociedad. Así que volvemos al edicto de Constantino en el 313. Constantino proclama haberse convertido al cristianismo y levanta un muro de protección en contra, a favor de la iglesia. Y como les comentaba anteriormente, no sabemos si esto fue bueno o fue malo. Bueno, en lo personal, creo que esto vino a corromper en cierta forma la iglesia verdadera de Cristo. De esto hablaremos un poco más durante la clase, ya que es un tema sumamente interesante. Vamos ahora a el tercer periodo, la iglesia imperial. Una vez que Constantino promulgó el edicto a favor de la iglesia, protección de la iglesia, surgió la iglesia imperial. En este periodo, el hecho más notable fue la victoria, entre comillas, del cristianismo. Este cambio tuvo un impacto significativo, tanto positivo como negativo. Desde el edicto de Constantino del 313 hasta la caída de Roma en el 476 DC, abarca este tercer periodo. La prohibición del cristianismo en el año 305, cuando Diocleciano abdicó el trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Ser cristiano implicaba la muerte. Esto no impidió que la gente siguiera a Cristo. Todavía permanecía la iglesia, cumpliéndose las palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Así que por más que prohibían el cristianismo, la gente seguía profesando su fe, aun que fuese a costo de una gran tortura y muerte. Todo el poder del Estado estaba en contra del cristianismo. Sin embargo, ocurrió un cambio radical en menos de 20 años. En el año 324, el cristianismo fue reconocido como la religión oficial del Imperio Romano.
un emperador cristiano ejercía autoridad suprema, rodeado de una corte de cristianos profesantes. Los cristianos pasaron de aferrarse a los leones en el anfiteatro romano, en el circo romano, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía este mundo. La batalla del puente de Milván, poco después de la abdicación de Diocleciano en el 305, 4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los dos rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino. Sus ejércitos se enfrentaron en el puente Milvián sobre Tiber, a 16 kilómetros de Roma en el año 312, ganando Constantino y quedando como representante del imperio. Nombra en el año promulga en el año 313 el edicto a favor de la iglesia. Constantino afirmó haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc signo vinces, por esta señal conquistarás. Que más tarde adoptó como insignia de su ejército. La victoria fue de Constantino y Maxencio se ahogó en el río. Así es que inicia este periodo de la Iglesia imperial. Vayamos ahora al siguiente periodo, que es el cuarto periodo, la Iglesia medieval. Desde la caída de Roma en 476 DC hasta la caída de Constantinopla en 1453 es que surge el periodo de la Iglesia medieval. Este periodo duró casi 1000 años y nuestro interés se va a dirigir hacia la Iglesia occidental o la Iglesia que nos concierne, aunque la autoridad de esa iglesia estaba en Roma. ¿Gracias a quién? Sí, a Constantino. Aunque Roma ya no tenía poder político, seguía siendo la ciudad imperial. Prestaremos poca atención a la iglesia griega, gobernada desde Constantinopla, ya que el poder, como les digo, estaba en Roma. Así que nos damos cuenta y ya pueden llegar a la realización que fue allí donde surge, después de Constantino, el famoso poder papal que prevalece hasta nuestros días. El hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media o de la Iglesia medieval es este mismo. Los papas comenzaron a tomar tanto poder que ahora los reyes les temían. Así que ya vimos cómo estos cambios provocados por Constantino, en lugar de beneficiar a la iglesia, consideramos que fueron poco beneficiosas para ella. El periodo de crecimiento del poder papal comenzó con el pontificado de Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Desde tiempos primitivos o desde tiempos antiguos, cada papa al asumir su oficio cambiaba de nombre. Así que hasta la fecha, un papa que toma el poder cambia de nombre. Surgieron tantas cosas en la iglesia medieval. Una de ellas, por ejemplo, fue la grande persecución a las llamadas brujas o a todo aquel que se pusiera en contra de la iglesia tradicional. Es en la iglesia medieval donde surge la Inquisición, o popularmente conocida como la Santa Inquisición. Este es un tema sumamente profundo, también interesante. Grandes injusticias surgieron en la iglesia medieval
Y la gente, una de las cosas que me gustaría resaltar es que la gente, los cristianos, no tenían acceso libre a las sagradas escrituras. Solamente el clero podía leer la Biblia e incluso la gente le temía profundamente. Hasta que vemos que llega el quinto periodo, la Iglesia Reformada. Desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. La Reforma o el quinto periodo trae destellos de luz al cristianismo. Durante el ocaso de este periodo surgieron 5 grandes movimientos de reforma en la iglesia, pero el mundo no estaba listo para ellos y fueron reprimidos con sangrienta persecución. A la iglesia tradicional no le convenían las ideas de la iglesia reformada, por lo tanto hicieron uso de sus prácticas tradicionales de acabar con todo aquel que estuviese en contra de lo que ellos ya habían plantado en el corazón de los fieles creyentes. Después tenemos a John Wycliffe o Juan Wycliffe, que comenzó un movimiento en Inglaterra a favor de la libertad del poder romano y la reforma en la iglesia. Él nació en 1324 y se educó en la Universidad de Oxford. Era un conocedor, era una persona muy preparada. Llegó a ser doctor en teología y líder de algunos consejos. Él atacaba fervientemente el sistema del monacato o los monasterios y rechazaba la autoridad papal en Inglaterra. Escribió en contra de la doctrina de la transubstanciación y abogaba por un servicio de la iglesia más sencillo. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés en 1380. Y a sus seguidores se les llamó Lollardos, y aunque fueron perseguidos, su predicación preparó el camino para la reforma. Le animo a que usted busque más información acerca de estos reformadores que tienen tanto que enseñarnos todavía a la iglesia actual. Otro de los reformadores del quinto periodo de la iglesia, es decir, la iglesia reformada, fue John Hus. John Hus fue un lector de los escritos de John Wycliffe y predicó sus doctrinas, proclamando especialmente la liberación de la autoridad papal. Él nació en 1369 y fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Sí, como pueden ver, los reformadores eran hombres preparados en su mayoría de ellos. Él influyó hasta que el Papa lo excomulgó. Influyó tanto en la gente, en los creyentes, que el Papa tuvo que expulsarlo de la iglesia bajo censura eclesiástica. No hallaban cómo silenciar a Hus hasta que fue condenado y quemado en la hoguera en 1415. Pero su empeño despertó el elemento de reforma para que durante siglos más y más hombres de Dios se levantaran a luchar en contra de el papado y su gobierno en cierta forma dictatorial a la iglesia o al grupo de fieles cristianos. Otro de los reformadores que no podemos dejar de mencionar fue Jerónimo. Jerónimo, nacido en 1452, era un monje. Hay que recordar que la mayoría de los reformadores, además de ser preparados, eran parte de la iglesia tradicional. Él fue monje dominico en Florencia y antes del monasterio
en Florencia, lo fue también en San Marcos. Él predicaba contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Era un sacerdote que llenaba la catedral de Florencia con gente ansiosa, hambrienta de escuchar algo diferente que Jerónimo les estaba proveyendo. Por un tiempo fue el que impulsó una reforma manifiesta. Sin embargo, el Papa también lo excomulgó y fue condenado y colgado y quemado en la hoguera en el año 1498. Espero que usted esté anotando los nombres de estos reformadores para que pueda darse a la tarea de aprender de manera independiente, autodidacta, un poco más de ellos. Por último, tenemos en este quinto periodo a Martín Lutero. Y la reforma que llegaba a través de él. Fue Martín Lutero quien marcó verdaderamente el inicio de la reforma. Él nació en 1483 y se convirtió en monje agustino y luego en profesor de teología. En 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, denunciando las indulgencias y otros abusos de la Iglesia Católica. Este acto se considera el comienzo oficial de la Iglesia protestante a la cual pertenecemos usted y yo. Y por último, tenemos el sexto periodo. Disculpen el error. Estamos en el sexto periodo, la Iglesia moderna. Desde el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648, hasta la actualidad. Nosotros formamos parte del sexto periodo, que es la Iglesia moderna. La Iglesia moderna es el resultado de siglos de transformación. A partir de los cristianos del primer siglo hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI, la cristiandad se diversificó. Y gracias a la Reforma surgieron una infinidad de cambios en la iglesia cristiana. Entre ellos hubo diversificaciones múltiples como denominaciones y tradiciones, cada una con su propia teología, prácticas y organización. Hoy en día, la Iglesia moderna es una entidad global que tiene una influencia significativa en diversos aspectos de la sociedad. Como les decía, ahora hay diversidad denominacional. No solo una religión rige, sino que en el cristianismo ya hay infinidad de denominaciones. Esta es una de las características más destacadas de la iglesia moderna. Algunas de las ramas del cristianismo pueden incluir o incluyen el catolicismo romano, que sigue siendo también parte de la iglesia cristiana en cuanto a que son adoradores de nuestro Señor Jesucristo. El protestantismo, que incluye también una amplia gama de denominaciones como los luteranos, calvinistas, anglicanos, bautistas, metodistas, pentecostales, etc. Otra de las ramas o de los grupos cristianos que hay es la ortodoxia occidental. La iglesia ortodoxa se caracteriza por su liturgia rica y sus tradiciones teológicas profundas. Está organizada en iglesias autocefalas, cada una dirigida por su propio patriarca o su propio líder. Estos son solo algunos de los ejemplos de las diferentes ramificaciones que existen del cristianismo en la iglesia moderna. Y por último tenemos las iglesias independientes que empezaron a surgir especialmente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Han surgido muchas iglesias independientes y movimientos cristianos, especialmente en África, Asia y América Latina. Estos grupos a menudo
combinan elementos del cristianismo tradicional con prácticas y creencias locales. En cuanto a la teología y práctica, la iglesia moderna es tan variada de enfoques teológicos que sería imposible tratarlos todos hoy, ¿verdad? Usted comprende que ha surgido cada cosa, no todo bueno. Por eso debemos evaluarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Otro punto importante a resaltar de la iglesia moderna es que es influencia en ética y moralidad. Gracias a la influencia de la iglesia es que no puede dar rienda suelta el mundo a todas esas ideas que están surgiendo en estos últimos días. Gracias a que la iglesia estorba constantemente a muchas de las leyes, muchos de los cambios en el currículo educativo, muchos de los incluso programas que aparecen en la televisión o en el internet. La iglesia se encuentra constantemente oponiéndose a estas cosas que son y que creemos que van en contra de los principios bíblicos o los principios que nuestro Señor Todopoderoso ha establecido para su iglesia. Y nosotros debemos marcar la diferencia, aunque seamos repudiados, como lo fue la iglesia del primer siglo, por rechazar cosas que estaban en contra de sus principios morales, éticos y sobre todo de sus principios bíblicos. La iglesia moderna es diversa, dinámica, se adapta a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y sigue siendo una influencia positiva a la comunidad. Así que con esto quiero dar fin a nuestro video número 1. Espero que le haya sido enriquecedor y de bendición. Por favor, no se olvide de ir al foro para responder a nuestra pregunta final. Y la pregunta de nuestro primer foro, en el cual deberá interactuar con sus compañeros, es la siguiente. ¿Cuál de los periodos históricos de la iglesia cristiana ha captado más su atención y por qué? Por favor, le voy a pedir que explique las razones de su interés y mencione algunos eventos o personajes específicos que le resulten especialmente fascinantes. Así que en esa discusión que va a tener con sus compañeros, en esa plática, compartan de estos 6 periodos de los cuales hemos hablado, cuál ha sido el más interesante para usted y amplíe al respecto. Sin más, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos vemos en nuestro video número 2. Hasta la próxima.